En el capítulo 4 de Introducción a la Economía analizamos la teoría del consumidor. Empezamos con el concepto de utilidad, que es la capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad. Hay dos tipos de medición, una es la cardinalista y otra es la ordinalista. La medición cardinalista, la que hace es le da números a la utilidad, a esa satisfacción del individuo. Y la medición ordinalista le da un orden, primero, segundo, tercero. O sea, las dos tienen resultados parecidos, en la primera números, en la segunda órdenes. La utilidad es un número que representa el nivel de satisfacción que el consumidor obtiene de un consumo de una cantidad, que le llamamos canasta, de bienes y servicios que consume, y es un sentimiento subjetivo, es decir, que depende de cada persona la satisfacción que experimenta de un bien. Y esta utilidad es una medida abstracta, digamos, cada consumidor la analiza a su manera. Entonces, la utilidad total sería el beneficio o satisfacción que una persona obtiene al consumir una cantidad determinada de un bien o un servicio, y es el número que representa la satisfacción total que obtiene el consumidor con la cantidad total de un bien, siguiendo la concepción cardinalista de analizarlo. Entonces, la utilidad marginal, es decir, representa el cambio que el consumidor obtiene de utilidad al consumir una unidad más del bien. Esta utilidad marginal termina siendo decreciente, es decir, a medida que el consumidor va consumiendo más unidades de un bien, la utilidad por unidad consumida va disminuyendo. Entonces, hay una característica que esta utilidad decrece porque el consumidor ya va satisfaciendo su necesidad. Doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona tiene sed, el primer sorbo de agua que bebe, de líquido, va a tener más utilidad que el segundo, más que el tercero. Entonces, el cambio en la utilidad total va a ir descendiendo. Gráficamente, la utilidad total crece, pero a tasas decrecientes, es decir, que va creciendo cada vez menos. En cambio, en la utilidad total, la utilidad marginal, comienza alta y después va disminuyendo. Entonces, cuando la utilidad total empieza, cuando el consumo de un bien empieza, la utilidad marginal es alta. Cuando el consumidor ya va consumiendo varias unidades del bien, la utilidad marginal desciende. Es decir, que la utilidad marginal relaciona el cambio en la utilidad total cuando el consumidor consume más unidades de un bien. Hay predicciones que se hacen de la teoría del consumidor y que es que cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad del mismo que el consumidor va a comprar disminuye por la ley de la demanda. Y si el precio de un bien aumenta, la demanda por otro bien que puede servir como sustituto va a ejercer fuerza. Es decir, que el consumidor va a tratar de sustituir bienes que cambian de precio. Y para hacer estas predicciones se adopta el supuesto de que los consumidores tienen un ingreso determinado o una renta determinada y se enfrentan con determinados precios, y el objetivo que persigue es maximizar la utilidad de los bienes que consumen. Obtienen mayor utilidad al consumir más cantidad de un bien, y al aumentar el consumo la utilidad marginal disminuye, es decir que la utilidad total crece a tasas decrecientes. Entonces, el comportamiento del consumidor será elegir la combinación de bienes que maximice la utilidad total. Entonces, supongamos que el individuo debe adquirir bienes entregando dinero, que están dados los precios de todos los bienes y que los precios unitarios de estos bienes son distintos. Entonces, el consumidor al elegir debe tener en cuenta el precio de los bienes y los ingresos, y el ingreso como la renta disponible. Esto es lo que se llama la restricción presupuestaria del bien. Entonces, una situación de equilibrio es aquella en la que un consumidor ha asignado todo su ingreso disponible de forma tal que, dado los precios de los bienes y servicios, maximiza su utilidad. Es decir, que el consumidor, una vez que compra una determinada canasta de bienes que él maximiza la utilidad, estaría en su equilibrio, gastando todo su ingreso. Entonces, la utilidad marginal por unidad monetaria gastada de cada bien se tiene que igualar. Esta utilidad marginal por unidad ponderada o por unidad monetaria gastada es lo que se considera dividir la utilidad marginal con respecto al precio del bien que se está intentando comprar. Y esta tiene que igualarse en todos los bienes que el consumidor va a comprar. Entonces, en el equilibrio del consumidor se deben igualar las utilidades marginales ponderadas de todos los bienes con el dinero gastado. Es decir, que acá
Cuando el consumidor maximiza la cantidad de bienes que consume, gasta todo su ingreso. Entonces, si el consumidor consume N bienes, se construye la utilidad marginal ponderada de cada uno de ellos y esto tiene que ser igual a la unidad o la utilidad del dinero gastado. Es decir, que el consumidor debe gastar todo su ingreso. Esto sería su recta de balance o su restricción presupuestaria, que el ingreso o renta gastado tiene que ser igual al precio del bien A por la cantidad que compre del bien B, del bien A, más el precio del bien B por la cantidad que compre del bien B, más el precio del bien N por la cantidad que compre del bien N. Es decir, que su ingreso le tiene que alcanzar para comprar la cantidad que va a maximizar su utilidad de los bienes que necesita. Las preferencias representan los gustos o las aversiones que las personas tienen a un bien. De esta manera, anteriormente nosotros vimos la utilidad desde un punto de vista cardinalista y ahora la estamos siguiendo a través del punto de vista ordinalista. Entonces, las preferencias para los individuos representan gustos o aversiones para un bien. Y hay tres supuestos fundamentales. Uno es que las preferencias no dependen de los precios de los bienes. Dos es que las preferencias no dependen del ingreso o la renta del consumidor. Y tres es que más de cualquier bien es preferible a menos de ese bien. Es decir, que los consumidores siempre prefieren más a menos. Entonces, una curva de indiferencia muestra combinaciones de bienes entre las que un consumidor es indiferente manteniendo constante la utilidad. La curva de indiferencia es un conjunto de puntos que representa una combinación de dos bienes, cada uno de los cuales produce la misma utilidad, por lo que el consumidor es indiferente entre ellos. Entonces, gráficamente, una curva de indiferencia representa la capacidad que tiene un consumidor de consumir dos bienes, es decir, una canasta de dos bienes, el bien X y el bien Y, y la curva de indiferencia es una curva de tipo convexa, con pendiente negativa, que representa que en cada punto de la curva de indiferencia hay una combinación de los dos bienes y cada punto de la curva de indiferencia es indiferente para el consumidor porque mantiene a lo largo de toda la curva de indiferencia la misma utilidad. Cada curva de indiferencia se denomina con una I y un número. Entonces, estas curvas de indiferencia, si nosotros estamos en una combinación de bienes C y nos pasamos a una combinación de bienes G, cada combinación es una canasta. Cada canasta de bienes, tanto la C como la G, es indiferente porque el consumidor puede elegir estar en una u en otra porque mantiene la misma utilidad. Ahora, todo lo que está debajo de la curva de indiferencia no es preferido para el consumidor porque más es preferido a menos. Entonces, todo lo que está por encima de la curva de indiferencia es preferido. El consumidor lo prefiere, quiere llegar más lejos, quiere consumir más cantidad de los dos bienes. Recuerden que acá estamos determinando lo que el consumidor quiere comprar, no lo que el consumidor puede comprar. Cada curva de indiferencia, siguiendo sus propiedades, tiene un grado de satisfacción diferente, es decir, representa una utilidad diferente. Por cada punto del plano pasa una sola curva de indiferencia, es decir, que no se pueden cortar las curvas de indiferencia. Infinitas curvas representan un mapa de indiferencia y son decrecientes y convexas al origen. Cuando se alejan del origen representan más bienestar o mayor utilidad para el consumidor. Entonces, un mapa de curvas de indiferencia representa distintas curvas de indiferencia. Cada una de ellas tiene distinta utilidad. La 0 tiene menor utilidad que la 1 y la 1 menor utilidad que la 2. Y cada punto de cada canasta de bienes es diferente en función de en qué curva de indiferencia se encuentre. Aquí en este punto la canasta J, es decir, la cantidad que puede comprar el bien X y del Y que puede consumir, que puede consumir, es preferible a todas porque está en la curva de indiferencia más alta, la curva de indiferencia 2. La canasta A es la menos preferida de todas porque está en la curva de indiferencia más baja. Las canastas C y G son indiferentes, pero son preferidas a A porque están en la curva de indiferencia más alta. Pero estas dos son indiferentes, C y G, porque reportan la misma utilidad a lo largo de toda la curva de indiferencia.